Muy buenos días, buenas tardes con todos. Les doy la cordial bienvenida a este espacio creativo para reflexionar, aprender y reconocer aquellas realidades que, aunque nos toman parte de nuestra vida cotidiana, muchas veces pasan desapercibidas. Queríamos empezar este audiovisual con una frase que invita a mirar más allá de lo evidente. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Educación doest not change the world, it changes Apple what will change the world. Nos presentamos un contenido especial preparado para hacer Cátedra Vallejo, en el cual exploraremos uno de los temas más sensibles y urgentes de nuestra sociedad, la discriminación social en los niños. Una problemática que, aunque afecta el desarrollo, dignidad y el bienestar emocional, para abordar en la realidad, nos centraremos en el cuento de Paco Yunque, una de las obras más representativas de César Vallejo, que nos revela con una enorme claridad las avenencias que nosotros llevamos día a día en nuestra etapa escolar. En este audiovisual desarrollaremos los siguientes aspectos: una breve introducción al contexto y significado del cuento, descripción de escenas claves donde se evidencia la discriminación y el abuso, análisis de la problemática actual relacionada con la desigualdad social, contexto en el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 10 y 16, presentación de una infografía y una historieta elaborada por el equipo, una pequeña entrevista que profundiza la reflexión. Nuestro propósito es promover y tomar conciencia sobre cómo estas situaciones, a pesar de ser invisibles para muchos, siguen presentes en nuestro entorno educativo y en nuestro país. Les invitaremos a ver este breve video con atención, sensibilidad y en mente positiva, dando una breve reflexión a todos nosotros. Acompáñenos a ver este bonito audiovisual. Hola, ¿qué tal? Yo voy a hablarles sobre la biografía de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, un 16 de marzo de 1892. Fue el menor de 11 hermanos. Creció en seno de una familia de raíces profundas. Su sed de conocimiento lo llevó a la Universidad de Trujillo, donde se graduó en 1916 con una tesis sobre el romanticismo, pero su propia voz poética pronto buscaría caminos mucho más allá. En 1918 publica su primer poemario, Los Heraldos Negros, un libro de modernismo que comienza a resquebrajarse bajo el peso de un dolor genuino. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, escribió, pero el golpe más fuerte estaba por llegar. En 1920 fue encarcelado injustamente en su pueblo natal. Esa experiencia lo marcaría a fuego y daría a luz a su obra más radical, Trilce, en 1922. Un libro que rompió con todo, la síntesis, la métrica y el sentido, para crear un nuevo lenguaje que expresara el caos de la existencia. En 1923, Vallejo da un giro radical y viaja a París, la capital crucial del mundo. Allí viviría hasta el final de sus días. En Europa su mirada se volvería política, se sumerge en el marxismo y se vuelve periodista. Traba amistad con grandes figuras de la vanguardia como Huidobro y Larrea, y se adhiere al Partido Comunista. Su compromiso social se refleja en obras como la novela El Tungsteno, una dura crítica a la explotación. El poeta del dolor individual ahora clamaba por la justicia colectiva. El 15 de abril de 1938, en París, César Vallejo fallece, víctima de una vieja malaria que reactivó. Murió en la pobreza, pero dejando un tesoro invaluable: sus obras maestras finales, los desgarradores poemas humanos y el grito solidario de España aparte de mí este cáliz, dedicado a la República Española. Fueron publicados póstumamente. En ellos su poesía alcanza su máxima potencia, humana, política y universal. En conclusión, hoy Vallejo es más que un poeta, es un símbolo de la lucha del hombre contra el dolor y la injusticia. Desde Los Heraldos Negros hasta su explosión en Trilce y su madurez humana y política en París,
Su obra sigue interpelándonos, porque, como él mismo predijo, moriré en París, como Agüero, pero su voz, esa voz que supo nombrar los golpes de la vida, no lo ha dejado de resonar. Gracias. Paco Yunque fue escrito por César Vallejo alrededor de 1931 mientras vivía en Europa y apareció publicado tras su fallecimiento. La narración ocurre en un pequeño pueblo peruano y empieza con el ingreso de Paco Yunque a la escuela. Paco proviene de un hogar humilde. Su madre trabaja como empleada doméstica de los Grieve, una familia inglesa de alto estatus. En contraste con el tímido y pobre Paco está Humberto Grieve, el hijo malcriado y autoritario de sus patrones, quien se siente con la libertad de abusar de Paco por su posición social privilegiada. El profesor y la escuela, que deberían garantizar equidad, también reproducen estas desigualdades. Humberto puede copiar tareas, romper cuadernos y acusar injustamente sin recibir sanción alguna. Paco, por el contrario, es tratado con severidad y no tiene forma de defenderse. El cuento termina mostrando que a pesar de la injusticia evidente, las autoridades protegen al niño poderoso, dejando a Paco en una situación total de indefensión. En suma, el relato constituye una crítica a los sistemas de clases, al racismo y al abuso de poder, y releva cómo estas estructuras afectan incluso al entorno escolar y la vida de los niños. Les voy a describir 3 escenas de desigualdad, discriminación, abuso de poder, acoso escolar, injusticias presentes en el cuento Paco Yunque. La primera escena es la llegada al colegio. Paco llega a la escuela con miedo y vergüenza por su origen humilde. Mientras tanto, Humberto Grieve entra con actitud de superioridad y es recibido con privilegios por el profesor, debido a la posición social de su familia. Desde este momento se marca la desigualdad entre ambos niños. En la segunda escena tenemos el abuso físico y psicológico. Humberto obliga a Paco a cargar su mochila, lo insulta, lo maltrata durante la clase. Paco, por miedo y por la autoridad que representa el apellido Grieve, no puede defenderse. Esta escena evidencia el acoso escolar y el abuso de poder. En el escenario 3 tenemos la injusticia del cuaderno, donde al final de clase Humberto le quita el cuaderno a Paco y copia su tarea. Cuando el profesor revisa el trabajo, felicita a Humberto y acusa a Paco de no haber hecho nada. A pesar que Paco intenta defenderse, nadie le cree. Es el momento más claro de la injusticia social del cuento. Buenos días, profesora y compañeros. Hoy día voy a hablar sobre las ODS y cómo se relacionan. En el caso se vincula la ODS 10, reducción de las desigualdades, porque las personas con enfermedades crónicas suelen enfrentar desigualdades en el acceso a información veraz, servicios de salud, apoyo psicológico, social y adaptaciones laborales. La falta de equidad en estos ámbitos profundiza su vulnerabilidad y puede limitar su participación plena en la sociedad. Se vincula también la ODS 16, justicia e instituciones sólidas, en cuanto el derecho del paciente a recibir una información clara, comprensible y basada en evidencia, sería como un trato digno y humanitario dentro del sistema de salud, promoviendo una comunicación transparente y respetuosa que hace. Buenos días, hoy acá al presidente le voy a hacer preguntas sobre el cuento de Paco Yunque y la correlación que tiene con César Vallejo. Bueno, empecemos. ¿Cuál cree que es el principal conflicto del cuento y de qué manera este expresa la desigualdad social que vivía el Perú en ese contexto?
Hola, buenos días. Respecto a tu pregunta, el conflicto principal es el abuso de poder que sufre Paco por parte de Humberto. Esto refleja la desigualdad social peruana, donde los hijos de los poderosos imponían privilegios sobre los más pobres. Bueno, pregunta sobre el autor y su contexto. ¿Qué aspectos de la vida personal de César Vallejo podría haber influido en la creación de este relato y su crítica social? La infancia humilde de Vallejo, su experiencia con la desigualdad y su sensibilidad social influyeron en su crítica al abuso y a la injusticia. Sobre la interpretación y la reflexión sobre el cuento de Paco Yunque, ¿cree que enseñanzas éticas o sociales cree que deberían rescatarse actualmente para aplicarse en el ámbito educativo? Debemos rescatar la defensa del alumno vulnerable, la igualdad de trato y la responsabilidad ética de los docentes frente al abuso. Muchas gracias. Eso sería. Buenos días a todos. Hoy analizaremos el microrrelato contra el secreto profesional de César Vallejo, una obra que denuncia cómo el silencio y la mentira encubren la corrupción, sacrificando la verdad por la reputación. El dilema ético es el corazón del cuento. Vallejo critica la irresponsabilidad ética de una sociedad que elige callar ante el abuso. El periodista y los personajes en general actúan por intereses propios y personales, en lugar de un compromiso con la justicia. Esto nos lleva a la teoría de la reputación, en donde la gente antepone su imagen pública a los principios morales. La verdad se silencia para mantener el prestigio y la apariencia social de los poderosos. La causa es clara: corrupción institucional y miedo a perder el prestigio o el empleo. Las consecuencias de este silencio son graves: pérdida de confianza pública, distorsión de la verdad y la normalización de la injusticia. El mensaje de Vallejo es potente: callar ante la injusticia es también una forma de culpa. Él nos enseña a romper el silencio y a defender la verdad con la ética. El cuento nos enseña que cuando la reputación vale más que la verdad, la sociedad pierde su integridad. Vallejo plantea que la única forma de superar la corrupción y alcanzar la verdadera justicia es a través de la ética, la transparencia y el valor moral. Bueno, ahora continúo con la historieta. La obra que presentamos es Colacho Hermanos o Presidentes de América de César Vallejo, también conocido como El precio de la injusticia. Esta farsa teatral es una denuncia brutal y atemporal sobre la corrupción, la desigualdad y la falta de justicia en el Perú y América Latina. El centro de la obra son los hermanos Acidal y Cordel Colacho, quienes representan a los poderosos que abusan de los humildes. Vemos cómo Acidal con engaños ofrece productos a los campesinos, evidenciando la explotación. La ambición es total, pues incluso se enorgullecen al ser imitados por el alcalde, sintiéndose ya parte de la gente importante. La presión no solamente es local. La obra también muestra cómo el poder extranjero, representado por Mr. Kennedy, domina la economía y oprime a los trabajadores. Los gobernantes y empresarios se benefician mutuamente y se burlan del pueblo. Así se hacen los tratos en América, compadre. Esta desigualdad se infiltra hasta en lo cotidiano. Vemos cómo los abusados terminan abusando de otros más débiles, como el maltrato a Novo, el niño. El mensaje de Vallejo es doblemente profundo. Primero, la verdadera pobreza no está en el bolsillo, sino en el corazón de quienes olvidan la justicia. Y segundo, la crítica se amplía. El verdadero enemigo no es solamente el rico, sino la conciencia dormida de los pueblos. Vallejo nos llama a despertar y a no ser cómplices de la injusticia. Gracias. En conclusión a todo esto, Paco Yunque nos muestra cómo la discriminación social, el abuso de poder y la injusticia pueden afectar profundamente a los niños, incluso dentro del colegio, donde esta zona debería ser segura y debe ser un espacio equitativo. A través de las escenas analizadas, hemos llegado a la conclusión de que el maltrato de Humberto y la justicia del cuaderno, hemos comprendido que estas desigualdades no son casos aislados, sino son problemas que siguen presentes en nuestra realidad. Este audiovisual busca evidenciar que, al igual que en el cuento de César Vallejo, muchos niños en el Perú continúan enfrentando situaciones en inclusión y trato de desigualdad. Por ello, es importante relacionarlo con la ODS 10 y 16, que es lo que busca reducir las desigualdades y promover instituciones justas. Realmente, reflexionar sobre esta historia nos invita a no ser indiferentes. Cada uno de nosotros puede contribuir a crear un entorno más justo, ¿no? Donde seamos más respetuosos, más inclusivos. El mensaje es claro: ninguna forma de injusticia debe normalizarse.